Muy buenos días a todas las personas que hasta ahora nos acompañan en nuestro espacio semanal de charlas con Actualícese. Hoy es lunes 1 de junio de 2020. Les recordamos que esta es una iniciativa donde se unen esfuerzos a través de las diversas plataformas digitales de Actualícese con herramientas tecnológicas con las cuales contamos de la mano del conocimiento de los conferencistas invitados a diario y de esta manera llevarle a nuestros usuarios contenido gratuito desde que comenzó este periodo de cuarentena para que de esta forma estén actualizados alrededor de diversas temáticas. Hoy el doctor José Hernando Zuluaga, CEO de Actualícese, les hablará sobre las propuestas que ha hecho Actualícese a la UGPP para hacer modificaciones en el formato de postulación al subsidio a la nómina PAEF por el mes de junio. Doctor Zuluaga, buenos días y adelante. Gracias, Carlos. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es una combinación de temas que tienen que ver con el PAEF y con las circunstancias que han rodeado la situación del COVID-19 en este fin de semana. Entonces vamos a ver lo siguiente. Empiezo por comentar que ya quedaron liberados los abogados y contadores independientes para ejecutar el trabajo a partir del 1 de junio, lo que le da más posibilidades de conseguir consultorías o ejecutar trabajos atrasados. Comentaba eso con algún contador y me dijo, en algún momento hemos dejado de trabajar desde la cuarentena que inició en marzo. Dicen que no, entonces simplemente lo hago como comentario. Otro comentario, en resolución 1195 del 30 de mayo, firmada por el viceministro de Hacienda, se dispusieron 3.231 millones para asignar a los bancos y pagar el PAEF de acuerdo con las aprobaciones de la UGPP de postulaciones presentadas hasta el 29 de mayo. Entonces, quiere decir que ya empezaron a funcionar los recursos que se van a colocar para los postulantes del mes de mayo, que corresponden a el mes de abril. Entonces, veamos cuáles son los recursos que ya están asignados por resolución, por banco. El Banco Bilbao Vizcaya le han asignado 1.142 millones de pesos. Al Banco de Vivienda le han asignado 341.000 millones de pesos. Al Banco de Sudamérica le han asignado 71.236.000. Voy a repetir las cifras porque parece que aquí hay un error. Banco Bilbao Vizcaya, 1.142 millones. Banco de Vivienda, 342 millones. Banco Sudamérica, 71 millones. Banco Itaú, 4.212.000. Banco de Colombia, 27.794 millones. Y Banco Caja Social, 906 millones. Lo cual suma 3.231 ya dispuestos en los bancos. O sea que quienes postularon por esos bancos, en parte, ya van a recibir los recursos del PAEF. Tengamos en cuenta que eso fue presentado a la UGPP por paquetes, de acuerdo como iban llegando entre el 22 y 29, y entonces lo han seguido entonces procesando la UGPP y lo va a enviar a los bancos. Tengamos en cuenta que en esa resolución se estableció que los revisores fiscales de los bancos van a certificar que los recursos del PAEF fueron destinados a esos pagos del auxilio. De manera que esa información es interesante. Otra nota es la UGPP igualmente estará para el control del pago de la prima del mes de junio. Vamos a esperar el decreto, pero ya más o menos se sabe que será para
trabajadores que ganen 1.000.000 de pesos y más o menos el valor que se va a asignar para cada uno como prima. Antes se hablaba del 50% de la prima, ahora dicen que serán posiblemente 260.000 pesos por trabajador. Y teniendo en cuenta la disminución del 20% de los ingresos. O sea que esa fórmula acabo de hablar precisamente con una empresa que me dijo, tendremos derecho a que nos apoye el gobierno para el pago de la prima. Y entonces le comenté, ¿usted accedió ahora a la postulación? Me dijo, no, porque mis ingresos fueron superiores en estos meses. Entonces le dije, pierde el derecho. Esos son unos comentarios que quería hacer aparte del tema que quiero tratar. Veamos unas preguntas que se están haciendo y que seguramente nos va a responder el doctor Andrés Acero en sus presentaciones que vamos a tener los días miércoles, jueves y viernes. Entonces estén atentos porque va a haber respuestas a una serie de inquietudes y las que traigan además quien acceda al programa. Entonces, la primera inquietud que tengo es, ¿se cumplen en la intermediación laboral los elementos esenciales establecidos en el Código Laboral en el artículo 23 para tener derecho a que dichas intermediarias sean las que tengan acceso al PAE? ¿Por qué? Porque hay que mirar cómo se llevó a cabo la postulación para el PAE y el derecho de las cooperativas de trabajo asociado, quienes tendrían derecho por sus trabajos, por sus trabajadores propios, y no sabemos si también accedieron a sus trabajadores asociados. Pero sí sabemos que accedieron por su trabajo en misión las empresas de servicios temporales. Eso nos lo explicará en el día de mañana, por qué lo hicieron una agremiación de empresas temporales, de servicios temporales. Y también cómo se llevó a cabo la postulación de las empresas de vigilancia. La razón de esto es la siguiente. Si esta intermediación se hace pagando la empresa el valor del salario que se lo entrega a este intermediador más el IU, entonces yo diría que al final el que tiene derecho a estas postulaciones o a que haya recibido el dinero son las empresas que contratan estos intermediarios. Sin embargo, ellas tienen defensas y vamos a ver qué tipo de defensa tienen sobre ese tema. Le explico por qué. Resulta que en un condominio pidieron a los vigilantes que le dijeran si la empresa había accedido al subsidio. Obvio que esa pregunta no era para ellos. Sin embargo, se enteraron de que sí. Y entonces dijeron, vamos a reclamarle a esa empresa de vigilancia que ese dinero nos lo abone como nota crédito. Preguntada la UGPP dice, esa es una situación de tipo comercial. El derecho, de acuerdo con lo que colocamos en la formulación, sí le corresponde a la empresa de vigilancia, a las empresas de servicio y seguramente a las de cooperativas de trabajo asociado. Pero si llegan a acceder a esa negociación, es una cuestión de que es ajena a la responsabilidad de la UGPP. Les dejo esa inquietud que es bien interesante. El otro comentario que quiero hacer es saber en qué porcentaje calcula la UGPP que puede estar contribuyendo a la reducción del desempleo, que pasó en el mes de abril del 10.3 al 19.8. Y esperándose un crecimiento mayor en el mes de mayo. Sería interesante porque hay unos efectos con este apoyo que puede suceder que no haya despidos y que eso haya contribuido a reducir el aumento del desempleo.
Otra pregunta para la UGPP. ¿Cómo se explica que puedan llevar a cabo la postulación del PAER las empresas, perdón, los hoteles que están en fideicomiso? Casi todos los hoteles en Colombia están en fideicomiso. Entonces, tienen derecho los hoteles a reclamar por la cantidad de trabajadores a los cuales seguramente le está teniendo que pagar, o si les dejó de pagar, pues tendrán graves dificultades, pero si no tienen derecho a este apoyo del gobierno, me parece que debería analizarlo la UGPP. Esta es una propuesta que hacemos, que se analice qué pasa con los hoteles en estas circunstancias. La otra es ayudar a determinar si es injusto el no haber incluido la postulación al PAEG a los contratistas independientes con más de 3 empleados. Hay numerosísimos personas naturales que tienen personas a su cargo, odontólogos, por ejemplo, médicos que tienen 4 o 5 asistentes, contadores que tienen en su empresa 4 o 5 o más funcionarios trabajando y que no se han convertido en sociedades. Entonces aquí lo que da pie es a que esos contratistas independientes se vuelvan una SAS, pero eso es una solución ya posterior al beneficio que ya no lo pueden recibir porque lo sacaron la ley, los decretos 639 y 677. La otra es que nos explique la UGPP cómo se lleva a cabo la postulación del PAEG en las propiedades horizontales mixtas, porque es claro que las de vivienda no pueden acceder al PAEG. Entonces, en las propiedades horizontales mixtas va a depender de los ingresos comerciales y su análisis del aumento o disminución, de manera que también es una inquietud que le estamos dejando para que tengamos respuestas en las próximas presentaciones que va a hacer la UGPP por Actualícese. La siguiente es explicar cómo se lleva a cabo la postulación de las PAEG en los fideicomisos, también en las constructoras. Ya hablamos de los hoteles, ya hablamos, y entonces ahora hablamos de los fideicomisos en constructoras que tienen también gran cantidad de empleos formales que están dependiendo precisamente de la constructora para mirar cómo, en qué circunstancias está este derecho. Explicar y en detalle y con ejemplos cómo se lleva a cabo la postulación de los consorcios y uniones temporales, porque en las instrucciones no son, las instrucciones que hay actualmente no son del todo claras. Y ahora, estamos proponiendo que se subsanen los siguientes errores en la plantilla o el formato de estandarizado de postulación al PAEG. ¿Cuáles son esos casos? Colocan que en el caso de las empresas en liquidación o las que están en reestructuración, en las de reestructuración hablan del promotor. Y en muchas circunstancias se ha dado que el promotor ha fallecido. Entonces, ¿qué pasa si no hay suplente? Y hay un representante legal como alternativa que debía ser el que firme. De manera que eso sería parte de las instrucciones adicionales que debe darse cuando se haya que aplicar el formato estandarizado para la postulación del mes de mayo que se hace ahora en el mes de junio entre el 1 y el 17 y el 16 de junio. También, ¿qué pasa cuando el liquidador ha fallecido, donde no hay suplente? Entonces, determinar quién más puede firmar. Porque en el caso de promotores, y hablo de empresas en reestructuración, son empresas muy grandes que están en reestructuración y que pierden por un error, yo diría que es de la propia UGPP.
La siguiente tiene que ver con los contadores públicos. El revisor fiscal no debería firmar el formato estandarizado. Los profesionales de la contaduría y revisoría señalan que por la ley 43 del 90 no deben firmar certificado. Y en este caso, ellos están dando fe pública de unos conceptos que no manejan, como es la administración contable de la empresa, aunque tienen la atribución para, en el caso de revisores fiscales, para dar su opinión del manejo que se hace de la misma. Entonces, lo que proponemos es que el revisor fiscal emita una opinión como profesional independiente, que no se le coloque que deban firmar ese formato, porque estaría casi, yo diría que coadministrando, porque lo debe firmar con el representante legal y dando la certificación que es juramentada. Entonces proponemos que el revisor fiscal emita una opinión como profesional independiente en un formato, si se quiere, estandarizado, pero separado de el formato estandarizado. En otro, evitar con alguna instrucción que personas naturales que postularon creyendo que debían tener 3 o más empleados en la pila de abril, cuando la norma dice que era la pila de febrero. Entonces aquí nos debemos recordar que la comparación que se hace del mes correspondiente a abril, o en este caso para ahora, para mayo, es la pila de febrero comparando las coincidencias que haya, en este caso para el mes de abril, y repito, para el mes de mayo, en el momento actual, en donde sean coincidentes la pila de febrero con la pila del mes de mayo. De manera que debe haber una instrucción para esto, porque pudo haber mucho error por parte de las personas naturales. Otra proposición, que si dejan firmando el formato estandarizado al revisor fiscal, que se exija la preparación aparte del formato de un certificado firmado por el representante legal y el contador, tal como se sucede en Colombia por la ley 222, que en el cual se pide un certificado firmado por el representante legal y el contador y una opinión o dictamen del revisor fiscal, pero por separado. La siguiente es explicar de dónde sale la limitación de cotizantes coincidentes por el SLN, suspensiones de trabajo o licencias no remuneradas. Entonces, aquí es importante entender por qué solamente sale esa limitación, cuando las limitaciones que existen o en las novedades de la planilla hay informaciones como ingresos, retiros, traslado a otra EPS, traslado de otra administradora de pensiones, traslado a otra administradora de pensiones, variación permanente de salario, correcciones, variación transitoria del salario, SLN, suspensión temporal del contrato, incapacidad temporal por enfermedad general, licencia de maternidad o de paternidad, vacaciones, licencia remunerada, aporte voluntario, variación, centros de trabajo, incapacidad por accidente de trabajo o enfermedad profesional. O sea que estas incapacidades temporales por enfermedad general, licencia de maternidad o de paternidad, vacaciones, licencia remunerada, aporte voluntario, variación en centros de trabajo o incapacidad por accidente de trabajo o enfermedad profesional, IRP, no son tenidos en cuenta. Solamente el SLN, suspensión temporal del contrato de trabajo. Simplemente es tener como una explicación adicional que nos sirva a nosotros para tomar conciencia de esa figura que tuvo en cuenta la UGPP. La siguiente sería, ¿cómo cree la UGPP que pueda garantizar la norma? El postulante del PAEF, que al trabajador se le pagaron los menores valores por debajo del salario mínimo que le venían pagando. Se va a requerir una acta, un convenio por escrito.
¿Y cómo puede el trabajador enterarse de su derecho, que se entere de su derecho, solicitarlo a la UGPP, y si es renuente el postulante a pagarle? Entonces, repito, ¿cuál es la circunstancia? Tiene obligación la empresa de estar pagando el salario mínimo y con eso reportar obviamente a las pilas. Pero cuando le ha venido pagando por dificultades económicas menos, ¿cómo se conviene que una vez reciba el apoyo del gobierno, el subsidio, cómo se conviene con ese patrón que se le va a pagar? ¿Por qué? Porque es lo justo, porque eso es lo que pretenden los decretos 639 y 677. La otra, explicar cómo debe ser el manejo en la postulación del PAEC de las incapacidades, porque es que hay incapacidades de 3 días, 10 días, 20 días, un mes, pero es que las hay de más de 180 días o por embarazo. Decir, eso es bueno explicarlo porque son temas de interés para todos los que estamos trabajando en este tema y los que vamos a buscar acceder a las postulaciones de los meses de junio y julio. La otra, dar explicaciones sobre los efectos tributarios de la subvención del Estado por ingresos del PAEG. Son explicaciones tributarias, porque las contables ya están dadas en una conferencia del doctor Luis Henry Moya del día 27 de mayo y que a la cual pueden acceder quien lo desee. La siguiente es explicar las razones por las cuales al calcular los ingresos se deben tener en cuenta las reglas de realización del ingreso de conformidad con los marcos técnicos normativos contables vigentes en Colombia y las normas dispuestas para el grupo 3. Bueno, de eso yo diría que ya tenemos la respuesta, porque como hubo la integración de las normas de las reglas de realización del ingreso según los marcos técnicos normativos con las normas tributarias, yo diría que esa es la respuesta. Bueno, que nos explique cómo se registran en la contabilidad las subvenciones gubernamentales del grupo 1 y cómo y cuándo deben ser reintegradas al gobierno. Acuérdese que hay ciertas circunstancias por las cuales la subvención gubernamental debe ser devuelta. ¿Cómo debe ser registrada esta devolución que tendría que hacerse cuando se cometen errores o cuando hay rechazo posterior por revisión de la UGPP de las postulaciones hechas? Explicar cómo se registran en la contabilidad las subvenciones gubernamentales para el grupo 2 y cómo es su registro cuando deben ser reintegradas al gobierno. La misma pregunta se hace con respecto a las del grupo 3. La otra, explicar la razón por la cual debe declararse como renta ordinaria por parte de la empresa el ingreso por PAEG. Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta, que es interesante. Explicar la razón por la cual los ingresos del PAEG, o sea, del subsidio, no deberían ser manejadas como ingresos no constitutivos de renta o ganancia ocasional. En este momento está planteado que sea renta como renta ordinaria, o sea que le está aumentando los ingresos tributarios a las empresas, cuando consideramos deberían ser manejadas como ingresos no constitutivos de renta o ganancia ocasional, y esto podrían cambiarlo con un decreto que salga antes de la siguiente postulación. Otra pregunta, explicar por qué se hace retención a la fuente y en qué porcentaje por los ingresos del PAEG y a quién se le hace. Esto es interesante porque ya está definido que siendo renta ordinaria habrá que hacer retención en la fuente. Y entonces hay que analizar qué porcentaje se le debe aplicar. También lo mismo sucede con los autorretenedores y en qué casos debe hacerse y en qué porcentaje por los ingresos del PAEG y a quién se hace. Pedimos también que se explique visualizando la plantilla preparada
por Actualícese y la UGPP las técnicas para comparar los cotizantes de febrero con los cotizantes coincidentes en la pila de mayo o junio, porque no es fácil entender esa formulación, que sí es válida como formulación, pero la explicación de por qué deben ser los cotizantes coincidentes es bien importante. Explicar qué pasa con las cooperativas de trabajo asociado y por qué los trabajadores postulan, ya está hecha la pregunta antes. Dar ejemplos con muchas variables del manejo del método 1 y el método 2 para calcular las disminuciones de los ingresos superiores al 20%. Sobre eso surgieron innumerables dudas y entonces me parece que la UGPP debería proveer en sus manuales y en sus instrucciones unas explicaciones más amplias. La siguiente, explicar los elementos a tener en cuenta al postular al PAEP las empresas que no tengan participación de la nación, que no tengan participación la nación en entidades descentralizadas con más del 50% de capital, y dar la razón si entre esas empresas se encuentran las municipales. Es importante entender esta circunstancia, porque hubo varias preguntas sobre ese tema. Explicar qué debe tenerse en cuenta con relación a las personas naturales con 3 empleados o más. Mucho cuidado. Personas naturales con 3 empleados o más que tienen su registro mercantil del 2019, que tienen contabilidad, que tienen contador, pero en donde 2 de ellos son los propietarios que ganan más del salario mínimo y que están en la pila. Conviene explicar eso, aunque ya es entendido. Sin embargo, no sobra una explicación adicional. Otra, explicar en qué consiste y por qué la limitación de las personas expuestas políticamente. Es decir, debe haber una explicación técnica que nos diga por qué las personas expuestas políticamente, personas naturales, salen de allí, de un derecho que podrían tener. Explicar con claridad que se puede postular a la PAEP 3 veces, pero nos deben decir en qué mes del año, 2020, y qué riesgos hay si estas postulaciones van más allá de julio, que no sean las de mayo, junio y julio. Sería muy bueno tener una explicación sobre ese tema. La otra es explicar las razones por las cuales se incluyeron a la CESAL, lo cual dio espacio para gran cantidad de nuevos postulantes. Y estamos hablando de la CESAL que declaran renta o ingresos y patrimonio, y las que están, las que deben presentar por el 2019 la información exógena como está establecida en los decretos y en la resolución 1129. Explicar qué significa que la persona jurídica se identifique con el NID, con o sin dígito de verificación, y la validación que se pide a través del RUES. De manera que es interesante porque piden que sea con o sin dígito de verificación. La otra, ¿por qué las entidades sin ánimo de lucro deben identificarse con el NID, pero deben adjuntar el RUT? Son detalles que la pregunta puede sobrar, pero porque es ordenamiento formal, pero a uno o a los estudiosos, a los académicos les interesaría conocer esos temas. Otra explicación es que fue posible que a cualquier postulante antes de la presentación del formato estandarizado le era posible estar pagando en cualquier forma las nóminas sin estar bancarizado. Entonces, esa explicación sirve porque algunos tienen duda de las razones por las cuales ellos estaban pagando sus nóminas por Nequi, por Davida, o en efectivo. Entonces, a ellos les interesa conocer esto. Explicar si los bancos pueden consignar
al postulante que fue apoyado en el PAEC en cualquier tipo de cuenta bancaria, incluyendo Nequi o DaviPlata. Entonces, esos muchos los utilizan y entonces es bueno saber si allí les van a consignar al postulante esos dineros. Otra, explicar qué significa formalmente el que el certificado sea firmado bajo gravedad de juramento. ¿Cuáles son las consecuencias de haber firmado? Y en este caso me coloco como revisor fiscal, haber firmado bajo la gravedad de juramento un certificado que no debió firmar. Un certificado que según las normas relacionadas con la contaduría pública no debió haber firmado y que lo hizo por apoyar a la empresa. ¿Qué consecuencias puede tener esa firma de ese revisor fiscal con el representante legal en un formato en el cual está garantizando, según eso, que todo es verdad cuando pueden existir dudas, especialmente en relación con los ingresos, su cálculo, el manejo contable de los conceptos de devoluciones, el concepto contable de los ingresos por diferencia en cambio y en donde al final simplemente dicen la información debe ser bajo las normas internacionales de información financiera. La otra, explicar cuáles son las circunstancias en que se encuentra la UGPP sobre la recepción de aportes del PAEB cuando sean fraudulentos o destinados a usos diferentes a los establecidos en la ley y cuáles son las consecuencias. Es que es interesante que conozcamos de las entidades que van a controlar cuando para ellos hay una recepción fraudulenta o cuando un recurso como el del PAEF fue destinado a usos diferentes a establecidos en la ley. Otra es explicar a qué denominan el formato responsabilidades disciplinarias fiscales y penales. Pero esto se necesita en detalle, porque es que el alcance, y aquí vuelvo a hablar de los contadores y revisores fiscales, el alcance de estas palabras, disciplinarias, fiscales y penales, pero también el de aportes fraudulentos o de aportes destinados a usos diferentes a lo establecido en la ley y las consecuencias es interesante. No sea que en un momento determinado estemos con el agua al cuello, porque asumimos responsabilidades más altas, más allá de lo que nos exige la ley. Explicar cómo sería un proceso de cobro coactivo por parte de la UGPP por recibir aportes del PAEC en forma improcedente. ¿Qué pasos se deben dar? ¿Qué va a suceder cuando ellos encuentren que los registros contables encontraron errores en ese proceso de revisión, para lo cual tienen 3 años y que estoy seguramente que pase a partir de agosto? Porque es posible que encuentren muchas circunstancias en donde se tomaron cifras que no correspondían, se hicieron correcciones de tipo contable que no podían hacerse o que no coinciden con los criterios que se tienen sobre las normas internacionales, que la contabilidad no era llevada aplicando las normas internacionales. Puede suceder que muchas empresas no estén aplicando, especialmente pymes o del grupo 3, no estén aplicando la contabilidad que está señalada en las normas contables vigentes. Explicar por qué se diferenció a las personas naturales debiendo indicar la fecha de la inscripción en el registro mercantil, diferenciándolas de las personas jurídicas. Repito, estas son preguntas muchas de tipo académico que nos interesa conocerlas porque tendrán seguramente argumentos válidos para haberlo hecho. No los estamos discutiendo. Tengamos en cuenta que aquí no estamos proponiendo nada que sea discusión, estamos proponiendo cambios en el formato, pero es porque tiene lógica, pero lo demás son cuestionamientos
de tipo académico que nos interesa conocer. La otra es explicar cómo comprobará la UGPP que los empleados sobre los cuales se recibirá el aporte efectivamente recibieron el salario correspondiente al mes inmediatamente anterior en las postulaciones de mayo y junio. Ya no hablo de las de abril porque ya pasó, pero también entra porque es la UGPP la que dice en qué circunstancias recibieron el salario correspondiente del mes inmediatamente anterior. Entonces quisiéramos saber con qué información hacen este trabajo. La otra es explicar cuál es la obligación específica para las empresas que postularon en mayo por el mes de abril para cumplir con las obligaciones laborales pendientes. Hay quienes debían 2, 3 meses, hay quienes debían la nómina del mes anterior, pero acordaron que si accedían o si se postulaban, les pagarían todo. Ojalá de esto exista un acta o un documento que pueda servir de soporte frente a la OGPP en el momento en que se demuestre que están incumpliendo. La otra, explicar en relación con los empleados que están en la pila cómo diferencia que son administrativos de producción o de vigilancia o bien de aseo o de servicio. Entonces ahí se habla inclusive de personas del servicio cuando hablan de la postulación que se hace de las personas naturales con 3 o más empleados. Dentro de esos empleados podrá incluir al empleado a la empleada de servicio, a la cual le está pagando el mínimo y la tiene por la empresa y está en la contabilidad. La otra, muchas empresas expresan que cumplen con la cotización de la pila sobre el salario mínimo legal, pero que no están pagando efectivamente este salario mínimo. Eso las que lo dicen, ¿sí? Que pagan solo medio tiempo o pagan por horas dadas las circunstancias difíciles que están pasando. ¿Cuál es la responsabilidad frente a los trabajadores si esta empresa postuló al PAEF? Eso es interesante tener explicaciones sobre ese tema. La otra, y ya estamos terminando estas inquietudes que estamos proponiendo sean analizadas por la UGPP, porque se le enviaron por escrito. ¿Qué sucede si un trabajador está trabajando 4 horas en una empresa y 4 en otra, ganando diferente ingreso? En uno puede estar ganando 500.000, en el otro 1.000.000, o en el otro 400, o en una 400 y en la otra 300 y no completando el salario mínimo entre las dos. Entonces, en cualquier forma, con ese diferente ingreso total, ¿qué pasa si es de un salario mínimo? ¿Qué pasa si es de menos del salario mínimo? Pero cada contratante no le alcanza a pagar el salario mínimo. Y esa es una explicación que es interesante, sobre todo ahora cuando estamos postulando por los meses de junio y julio. ¿Se pierde esta postulación por ese trabajador por parte de los dos empleadores? ¿O quién pudo haber postulado si no llegaban en cualquier circunstancia a pagarle entre los dos el salario mínimo? Otra pregunta. Las validaciones de la pila, ¿cada cuándo se harán de ahora en adelante por parte de la UGPP? Ya sabemos que ahora lo hicieron esas validaciones a partir del 29. Entonces, seguramente será después en junio a partir del 17, y de julio a partir del 16 de julio. La penúltima. ¿Qué garantiza la autenticidad de la solicitud, dado que pueden adelantarse, que fue posible adelantarlo utilizando firma digital, firma autógrafa, firma autógrafa mecánica, firma digitalizada o firma escaneada? La pregunta la hacemos porque algunos bancos pidieron que se firmara el documento que se va a presentar y ellos lo escaneaban o que se lo enviaran escaneado, otros sí lo pidieron en línea, en fin, allí hay ciertas dudas,
para garantizar que esa información no vaya a ser que después digan yo no fui el que firmé, esa no es mi firma, y en qué pueda suceder. Y por último, vuelvo a hablar de la novedad de SLN, o sea, de la suspensión temporal del contrato de trabajo o licencia no remunerada, que fue la única que se solicitó. Entonces, ahora repito que por favor, si quieren calcular para el mes de mayo los trabajadores por los cuales recibirán los 351.000 pesos de beneficio, utilicen el enlace que vamos a colocar en este cuestionario, en este material o en esta explicación producido por Actualícese, quien lo envió a la UJPP para que hiciera la formulación y que ya ha sido muy bien utilizada para el mes de abril. Entonces, es interesante que accedan a ese formato. Lo mismo, accedan a la conferencia del 21 y posteriormente del 27 del doctor Luis Henry Moya, ex miembro del Consejo Técnico de la Contaduría, para conocer cuáles son los ingresos que deben ser tenidos en cuenta por el grupo 1, por el grupo 2 y por el grupo 3. Asimismo, para conocer el tipo de certificado que debe ser emitido por el representante legal y el contador, o la opinión del revisor fiscal, que nosotros recomendamos se haga si se quiere evitar los problemas que puedan aparecer por la revisión que haga la UJPP en los 3 años siguientes. Carlos, si hay alguna pregunta, por favor. Doctor Zuluaga, pues quiero hacer un comentario alrededor del tema que estuve viendo, una publicación que realizó la UJPP en su cuenta de Twitter el día de ayer sobre los avances del subsidio de la nómina. Dice que ya se han presentado 22.946 solicitudes ya asociados a un total de 285.918 trabajadores, lo que representa en subsidios un total de 100.357.000 millones de pesos. Ya es en cuanto a cifras, como le digo, hasta la fecha del día de ayer, 31 de mayo. Sobre este tema también podríamos invitar a nuestros usuarios, a todos los que nos están viendo en este momento. Hoy publicamos en Actualícese el artículo publicado Programa de Apoyo al Empleo Formal, pautas que debe tener en cuenta para su postulación, ya donde entre otros temas se dice que el método de determinación de la pérdida de ingresos puede variar para cada solicitud, ¿ya? Y para ampliar este tema, entonces hay que fijarse en lo dispuesto a través del artículo 3 de la resolución 1129 de este año, que indica que la disminución de ingresos se podrá determinar de dos formas. La primera... Dos métodos. Sí, señor. La primera, a través de la comparación de los ingresos del mes inmediatamente anterior al de la solicitud del aporte monetario respecto a los ingresos del mismo mes del año 2019. Y la segunda, por medio de la comparación entre los ingresos del mes inmediatamente anterior al de la solicitud del aporte monetario y el promedio aritmético de los ingresos de enero y febrero de este año. Frente a lo anterior, se tiene que... muy oportuna su intervención, siga. Frente a lo anterior, se tiene que los postulantes podrán elegir cualquiera de estos dos métodos para solicitar el aporte en cualquiera de las oportunidades. Era ese el comentario que quería agregar a su intervención. Muy bien. Entonces, si no hay preguntas... No, señor, no. Si no hay ninguna pregunta, quiere decir que fuimos muy claros, y la verdad es que esto no daba para preguntas. Las preguntas se las estábamos haciendo precisamente nosotros a la UJPP.
Entonces, yo les agradezco el que me hayan dado la oportunidad de participar para hacer estas preguntas que nos será respondidas el día miércoles, jueves y viernes por el doctor Andrés Acero, quien intervendrá vía Zoom, y también lo tendremos por Facebook y YouTube. Entonces, a ustedes muchas gracias. Hasta luego, doctor Zuluaga. Muchas gracias a nuestros usuarios, a todas las personas que nos acompañaron de hoy, y los invitamos para que en el transcurso del día estén atentos a la programación que vamos a tener de charlas con Actualícese en el transcurso de esta semana. Estén atentos en nuestras redes sociales para que se programen en redes sociales para asistir a nuestras charlas. Entonces, nos reencontraremos el día de mañana. Chao, chao.